Buenos días compañeros, estimado licenciado. Nosotros somos el grupo A2 y el día de hoy les vamos a exponer acerca de la NIF 16, arrendamientos. Continuando con la exposición, el objetivo de la norma es establecer los principios para el reconocimiento, medición, presentación e información a revelar acerca de los arrendamientos. Alcance de la NIF 16. Esta norma se aplicará a todos los arrendamientos, incluyendo los arrendamientos de activos de derecho de uso mantenidos en subarrendamiento. ¿Cuándo no se aplicará esta norma? Esta norma no se aplicará a los acuerdos de arrendamiento para la exploración y uso de minerales. Tampoco se aplica para los activos biológicos dentro del alcance de la NIC 41, tampoco a las licencias de propiedad intelectual dentro del alcance de la NIF 15, ni a los derechos mantenidos por un arrendatario bajo acuerdos de licencia dentro del alcance de la NIC 38, activos intangibles. Identificación de un arrendamiento. Una entidad evaluará al inicio de un contrato si éste es o contiene un arrendamiento. Un contrato es o contiene un arrendamiento cuando se transmite el derecho de controlar un activo a cambio de una contraprestación por un determinado periodo de tiempo. Entiéndase también que un periodo de tiempo se puede referir al número de unidades que un activo es capaz de producir. El plazo del arrendamiento es el periodo no cancelable de un arrendamiento y también son los periodos cubiertos por una opción a ampliar el arrendamiento y los periodos cubiertos por una opción para terminar el arrendamiento. Arrendatario, reconocimiento. En la fecha de comienzo, el arrendatario reconocerá un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento. Medición inicial. Medición inicial de un activo por derecho de uso. En la fecha de comienzo, un arrendatario medirá inicialmente el activo por derecho de uso al costo. El costo del activo por derecho de uso debe comprender lo siguiente: el importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento, los pagos por arrendamiento realizados antes o a partir de la fecha de comienzo, menos los incentivos por arrendamiento recibidos. También deberá comprender todos los costos directos iniciales incurridos por el arrendatario y una estimación de los costos a incurrir por el arrendatario para eliminar el activo subyacente y restaurar el lugar donde estaba ubicado, o restaurar el activo subyacente a una condición requerida por los términos y condiciones del arrendamiento. Medición inicial del pasivo por arrendamiento. En la fecha de comienzo, el arrendatario medirá el pasivo por arrendamiento al valor presente de los pagos por arrendamiento que no se hayan realizado a esa fecha. Los pagos por arrendamiento se descontarán a una tasa de interés implícita en el arrendamiento si ésta se pudiera determinar fácilmente. Si no se puede determinar fácilmente, el arrendatario deberá utilizar la tasa incremental por préstamo del arrendatario. Medición posterior. Medición posterior de un activo por derecho de uso. Después de la fecha de comienzo, un arrendatario deberá medir un activo por derecho de uso utilizando el modelo del costo. Para utilizar el modelo del costo, el arrendatario deberá medir el activo por derecho de uso al costo menos la depreciación acumulada y pérdidas acumuladas por deterioro de valor, y ajustando cualquier cambio en la medición del pasivo por arrendamiento. Medición posterior del pasivo por arrendamiento. Después de la fecha de comienzo, el arrendatario medirá un pasivo por arrendamiento de la siguiente manera: aumentando el importe de libros para reflejar el interés sobre el pasivo por arrendamiento, o reduciendo el importe de libros para reflejar los pagos por arrendamiento realizado, o midiendo nuevamente el importe en libros para determinar las nuevas mediciones o modificaciones en el pasivo por arrendamiento. Buen día, continuando con la exposición, hablaremos sobre la presentación. Un arrendatario presentará en los estados de situación financiera o en las notas los activos por derecho de uso por separado de otros activos.
Si un arrendatario no presenta los activos por derecho de uso por separado del estado de situación financiera, el arrendatario incluirá los activos por derecho de uso dentro de la misma partida de los estados financieros que le hubiera correspondido a los activos subyacentes de haber sido su propiedad, y revelará qué partidas en el estado de situación financiera incluyen esos activos de derecho de uso. También el arrendatario presentará los pasivos por arrendamiento por separado de otros pasivos. Si el arrendatario no presenta pasivos por arrendamiento de forma separada en el estado de situación financiera, el arrendatario revelará qué partidas del estado de situación financiera incluyen esos pasivos. En el estado de flujo de efectivo, un arrendatario clasificará los pagos en efectivo por la parte del principal del pasivo por arrendamiento dentro de las actividades de financiación, los pagos en efectivo por las partes de intereses del pasivo por arrendamiento, aplicando los requerimientos de la NIC 7, estados de flujos de efectivo por los intereses pagados, y los pagos por arrendamientos a corto plazo, pagos por arrendamientos de bajo valor y los pagos por arrendamientos variables no incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento dentro de las actividades de operación. Ahora hablaremos sobre los objetivos. El objetivo de la información a revelar para los arrendatarios es revelar información en las notas que, junto con la información proporcionada en el estado de situación financiera, estado de resultado del periodo y estado de resultado del flujo efectivo, de una base a los usuarios de los estados financieros para evaluar el efecto que tienen los arrendamientos sobre la situación financiera, rendimiento financiero y flujos de efectivo del arrendatario. Un arrendatario revelará información sobre sus arrendamientos en los que actúa como arrendatario en una nota única o sección separada de sus estados financieros. Sin embargo, un arrendatario no necesita duplicar información que ya esté presentada en cualquier otro lugar de los estados financieros. A continuación hablaremos sobre la clasificación de los arrendamientos. Un arrendador clasificará cada uno de sus arrendamientos como un arrendamiento operativo o un arrendamiento financiero. Un arrendamiento se clasificará como financiero cuando se transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de un activo subyacente. Ahora bien, un arrendamiento se clasificará como operativo si no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes de la propiedad de un activo subyacente. Si un arrendamiento es un arrendamiento financiero o un arrendamiento operativo, depende de la esencia de la transacción y no de la forma del contrato. Arrendamiento financiero. En el arrendamiento financiero la norma nos habla que está el reconocimiento y medición, la medición inicial, la medición posterior y las modificaciones del arrendamiento. Cuando nos habla del reconocimiento, la norma nos dice que en la fecha de comienzo el arrendador reconocerá en su estado de situación financiera los activos que mantenga en arrendamiento financiero y los debe de presentar como una partida por cobrar por el importe igual al de la inversión neta en el arrendamiento. Cuando nos habla de la medición inicial, el arrendador debe utilizar la tasa de interés implícita para medir la inversión neta del arrendamiento. En la medición posterior, un arrendador reconocerá los ingresos financieros a lo largo del plazo del arrendamiento, sobre la base que refleje una tasa de rendimiento constante sobre la inversión neta. Y cuando se trate de una modificación del arrendamiento, si el arrendamiento hubiera sido clasificado como un arrendamiento operativo y si la modificación hubiera estado vigente en la fecha de inicio de acuerdo, el arrendador debe contabilizar la modificación del arrendamiento como un arrendamiento nuevo desde la fecha de vigencia de la modificación y debe medir el importe en libros del activo subyacente como la inversión neta en el arrendamiento inmediatamente antes de la fecha de vigencia de la modificación del arrendamiento financiero. Arrendamiento operativo. La norma nos habla de reconocimiento y medición. Cuando nos habla de esto, dice que el arrendador deberá reconocer los pagos por arrendamiento procedentes de los arrendamientos operativos como ingresos, pero de forma lineal o de acuerdo con otra base sistemática. Un arrendador reconocerá como un gasto los costos, incluyendo la depreciación incurridos para obtener los ingresos del arrendamiento operativo.
También nos habla sobre las modificaciones del arrendamiento y nos dice que un arrendador debe contabilizar una modificación en un arrendamiento operativo como un nuevo arrendamiento desde la fecha de vigencia de la modificación, considerando los pagos por arrendamiento anticipados o acumulados, relacionados con el arrendamiento original como parte de los pagos del nuevo arrendamiento. También la norma nos habla sobre la presentación y dice que un arrendador presentará los activos subyacentes sujetos a arrendamientos operativos en su estado de situación financiera de acuerdo con la naturaleza de los activos subyacentes. El objetivo de la información a revelar para los arrendatarios es revelar información en las notas que, junto con la información proporcionada en el estado de situación financiera, el estado de resultado del periodo y el estado de flujos de efectivo, proporciona una base a los usuarios de estos estados financieros para poder evaluar el efecto que tienen los arrendamientos sobre la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo del arrendatario. Un arrendador revelará los siguientes importes para el periodo sobre el que se informa. Para los arrendamientos financieros, el resultado de las ventas. El resultado de las ventas es la diferencia entre los ingresos de actividades ordinarias y el costo de venta, de acuerdo con la política de ventas directas a los que se aplica la NIF 15. Un arrendador que es a la vez fabricante o distribuidor de los bienes arrendados reconocerá el resultado de la venta sobre un arrendamiento financiero en la fecha de comienzo, independientemente de si el arrendador transfiere el activo subyacente como describe en este caso la NIF 15. También los ingresos financieros sobre la inversión neta en el arrendamiento. Un arrendador reconocerá los ingresos financieros a lo largo del arrendamiento sobre la base de una pauta que refleje una tasa de rendimiento constante. El arrendador ha realizado el arrendamiento sobre esta pauta constante de inversión. El ingreso relativo a los pagos por arrendamiento variables no incluidos en la medición de la inversión neta. El arrendador realiza pagos por arrendamientos variables que dependen en este caso de un índice o una tasa, inicialmente medida usando el índice o la tasa en la fecha de comienzo. Y B, para arrendamientos operativos, en este caso el arrendador reconocerá los pagos por arrendamiento procedentes como ingresos de forma lineal o de acuerdo con otra base sistemática. El arrendador aplicará otra base sistemática si esta es más representativa del patrón con la que se disminuye el beneficio del uso del activo. Adicional a esto, en los arrendamientos financieros, un arrendador proporcionará una explicación cuantitativa y cualitativa de los cambios significativos en el importe en libros de la inversión neta de los arrendamientos. Un arrendador revelará un análisis de los vencimientos de los pagos por arrendamiento por cobrar, mostrando todos los pagos por arrendamiento sin descontar a recibir anualmente por un periodo de los primeros 5 años y un total de los importes para los años restantes. La conciliación identificará el ingreso financiero no acumulado o no devengado relacionado con los pagos por arrendamiento por recibir y cualquier valor residual no garantizado descontado. Para la información a revelar acerca de los arrendamientos operativos, el arrendador aplicará los requerimientos de esta NIC 16 que mencionamos anteriormente y lo hará de forma separada de los activos que tenga mantenidos y usados por el arrendador de los que éste es propietario. La norma también en la información a revelar nos pide que se coloque la evaluación de si la transferencia del activo es o no una venta. Entonces la entidad aplicará los requerimientos para determinar esto contenidos en la NIF 15 y si la transferencia de un activo por el arrendatario vendedor satisface los requerimientos de la NIF 15 para ser contabilizada como una venta de activo, entonces el arrendatario medirá el activo por derecho de uso que surge de la venta con el arrendamiento, posterior
en la proporción del importe en libros anterior del activo, que se relaciona con los derechos de uso conservados por el arrendatario, en este caso vendedor. Por consiguiente, el arrendatario vendedor reconocerá solo el importe de cualquier ganancia o pérdida relacionada con los derechos transferidos, en este caso al comprador. Y B, el arrendador contabilizará la compra del activo aplicando las normas que correspondan y el arrendamiento aplicado de los requerimientos de contabilización del arrendador de esta norma.